Buenas a todos, me llamo Álvaro y voy a ser vuestro profesor en el curso de PER y PNB, patrón de embarcaciones de recreo y patrón de navegación básica. Vamos a comenzar con el tema 1, nomenclatura náutica. Los términos casco y cubierta. El término casco hace referencia al cuerpo del buque o barco. Pueden ser tipo monocasco, multicasco, como por ejemplo un catamarán o un trimaná. Y también puede ser de doble casco. El material, fibra de vidrio, aluminio, acero, entre otros. La cubierta es otro término que hace referencia a la parte que cierra el casco. Hemos dicho anteriormente que el casco hace referencia al cuerpo del buque. Si cerramos dicho cuerpo, esa parte sería la cubierta. La cubierta nos aportará estanquidad. Tendremos varias cubiertas, como la principal, la de máquinas, entre otras. Los siguientes términos son proa y popa. La proa hace referencia a la parte delantera del buque. Nos indica el rumbo, la dirección. Nos abre el camino. Tendremos diferentes clases de proa: crucero, violín, bulbo, recta, lanzada, cuchara, entre otras. En cambio, la popa es la parte trasera del barco. En ella se encuentra el timón y las hélices. Los siguientes términos son crujía, estribor y babor. La línea de crujía es una línea imaginaria que divide el barco en dos partes llamadas bandas. Tendremos la banda de estribor, que hace referencia a la luz verde, y la banda de babor, que hace referencia a la luz roja. Estas bandas sirven para identificar el lado del barco. Entonces, la línea de crujía, línea imaginaria que divide el barco en dos partes iguales, llamadas bandas. Siguientes términos: amura, aleta, través y costados. Amura, la zona desde los costados que converge con la proa. Tendremos amura de babor y amura de estribor. Aleta es el contrario a amura, es decir, la aleta es la zona del costado que convergen con la popa. Tendremos aleta de babor y aleta de estribor. Recordando los temas anteriores, la terminología anterior, tenemos que hacer referencia a que babor es el lado izquierdo del barco y estribor es el lado derecho del barco. Otro término importante es el través. Través y línea imaginaria que hace perpendicular 90 grados con respecto a la línea de crujía en la parte media del barco. Siguiente término: plano de flotación. En el plano de flotación podemos tener en cuenta dos términos: obra viva y obra muerta. Dos términos muy importantes en la terminología náutica. La obra viva hace referencia a la parte sumergida del barco. A la obra viva también se le puede llamar carena. La obra muerta es la parte que emerge fuera del agua. Siguientes términos: bañera e imbornales. La bañera es el término que hace referencia a la parte situada a popa y que está descubierta. En ella se suelen ubicar el timón, que puede ser de caña o de rueda. Siguiente término: imbornales. Son los desagües que tenemos en los costados del propio barco, para desaguar todo el agua que está embarcadas. Los siguientes términos son escotilla, escotilla principal. Escotilla son aberturas cuadradas o rectangulares en la cubierta que darán sobre todo acceso al personal y a la mercancía a bordo del barco. Pueden ser escotillas de proa, de popa, de mercancía, de rescate. Tendremos también escotilla principal o tambucho. Al final, el término escotilla hace referencia a una entrada para poder acceder al interior del barco.
Los siguientes términos son lumbreras y manguerotes. Lumbreras son aberturas que se sitúan sobre la cubierta y nos darán luz y ventilación, pero no serán accesos al barco, solo nos proporcionarán luz y ventilación. Siguiente término, manguerotes de ventilación. Como su propio nombre indica, nos van a servir para dar ventilación en el interior del barco. Es al final un tubo curvo que está ubicado en la parte superior del barco, en la cubierta, para darnos sobre todo ventilación en el interior. Se puede orientar, incluso se puede cerrar en caso de que se avecine algún temporal. Siguientes términos, portillas y tragaluces. Los portillos son unas aberturas que se ubican en los costados del barco y nos darán ventilación y luz. Hay que recordar que los portillos solo se ubican en los costados. Ventilación y luz, no acceso. Los tragaluces, en cambio, se ubican también en los costados, pero solo nos van a dar luz. No nos proporcionarán ni ventilación ni nos proporcionarán acceso al barco. Siguiente término, pasamanos y candeleros. Pasamanos son al final unas piezas para poder agarrarnos y están hechas de cualquier material. Después tenemos los guardamancebos, que es al final un cable que va de proa a popa y se ubica en ambas bandas del barco. Estos cables llamados guardamancebos tienen que estar sujetados por algo que se le llama candeleros. Los candeleros son unas piezas metálicas que se utilizan para sujetar los guardamancebos. Dichos guardamancebos sirven sobre todo para dar seguridad a la tripulación. Siguientes términos, quilla, roda y codaste. La quilla se puede decir que es la columna vertebral del barco. La roda es la parte más a proa de dicha quilla. Y el codaste es la parte más a popa de dicha quilla. Quilla, columna del barco, roda, parte más a proa de dicha quilla, codaste, parte más a popa de dicha quilla. En el codaste se ubica también la bocina y el soporte del timón. Otros términos haciendo referencia a la estructura del barco será las escuadernas, que se puede decir que son las costillas del barco, es decir, el esqueleto del barco, forma de U o V. Baos son refuerzos que sostienen la cubierta. La borda, parte superior del propio costado. Regala, parte superior de la borda. Mamparos, tabiques del barco que pueden ser longitudinal, transversal, estancos, mamparo también de colisión. El plan, que es la cubierta más baja o parte situada inferior. Y la sentina, que recoge agua, derrames, residuos del motor, etc. Siguiente término, grifos de fondo. Los grifos de fondo son al fin y al cabo válvulas que están situadas por debajo de la línea de flotación para fregaderos, aseos y sobre todo, el más importante, refrigeración del motor, por donde entra el agua para que se pueda refrigerar el propio motor. En caso de mal tiempo, es aconsejable cerrar todas las válvulas de mal tiempo, es decir, todos los grifos de fondo. Solo se podrá dejar abierto el de refrigeración del motor. Es decir, si estamos navegando y se avecina un temporal, cerraremos todos los grifos de fondo como de los fregaderos, aseos y solo dejaremos abierto el de refrigeración del motor. Si cerramos el grifo de fondo de refrigeración del motor, el motor se terminará calentando. Siguiente término, bomba de achique. Tenemos diferentes tipos de bombas de achique, manual y eléctricas.
También tenemos la bomba de sentina, que se suele ser también automática. Siguiente término, equipo de fondeo, haciendo referencia concretamente al molinete. El molinete es un elemento que sirve para elevar o arriar la cadena del propio ancla. Puede ser un molinete automático, un molinete manual. El propio molinete consta del barbotén, el ancla, la cadena, el escobén. El barbotén es al final una de las piezas más importantes, ya que es una pieza con muescas para enganchar los eslabones de la propia cadena. Seguimos con el equipo de fondeo y esta vez la línea de fondeo. La línea de fondeo es la cantidad de cabo o cadena necesaria para poder llevar a cabo la maniobra de dicho fondeo. Tendremos también el tema de la cantidad mínima que tendremos que llevar de fondeo, es decir, 5 esloras si es menor de 6 metros o a partir de 6 metros de eslora una de ellas será de cadena. Esa es la cantidad mínima que tendremos que tener dentro del barco. Grillete de unión es el primer eslabón que une la cadena al ancla o arganeo. Las partes del ancla. Otros términos muy importantes. Tendremos el cepo, arganeo, la chaveta, la caña, cruz, mapa, uña y brazo. Seguimos con el equipo de fondeo y ahora vamos con los tipos de ancla que nos podemos encontrar. Ancla de arado, ancla de ánfor o ancla de rezón. La ancla de arado también se puede llamar CQR y sobre todo muy bien para fondos tipo arenosos. Ancla de ánfor son dos uñas que giran unos 45 grados. Son para fondo arenoso, pero también sirve para fondos fangosos. La tercera es la ancla de rezón, compuesta por 4 ganchos contrapuestos. Las podemos encontrar plegables o rígidas. Se utiliza para embarcaciones pequeñas y medianas. Siguiente, con el equipo de fondeo y la terminología de fondeo. Diferentes términos que se utilizan en la náutica. Virar, cuando hacemos referencia a subir la cadena con medios mecánicos. Vamos a virar de la cadena. Siguiente, filar, es decir, arriar progresivamente o echar progresivamente la cadena. Dejar a la pendura, es dejar colgada el ancla sin tocar el fondo. A pique, cuando el ancla está perpendicular rozando con el fondo. Levar, recoger totalmente el ancla. Zarpar, el ancla se ha desprendido del tenedero. El tenedero hacemos referencia al fondo, al tipo de fondo. Se le llama tenedero. Clara y libre. El ancla aflora clara a la superficie. Se dice coca cuando la cadena se ha revirado sobre ella misma. Siguiente, timón. Las partes del propio timón. Timón es seleccionar una pieza de hierro o madera que se sitúa en la popa, que sirve para controlar la dirección del barco. Si sumamos la propulsión del propio barco más el timón, nos dará el gobierno de dicho barco. Podemos tener un gobierno con caña o un gobierno con ruedas. Gobierno con caña. La pala cae al lado contrario de la caña. Y gobierno con ruedas, la pala caerá al mismo lado de giro de la rueda del timón. Siguientes términos. Hélice, partes de la hélice. Hélice, elemento propulsor del buque, que consta de 2 o más palas. Paso, lo que avanza al dar una vuelta. Seguimos. Paso, lo que avanza al dar una vuelta. De velocidad, que puede ser de mucho paso con poco diámetro. O de arrastre, con poco paso y mucho diámetro. Haciendo referencia a la hélice tendremos hélice destrógira y hélice levógira.
electrón gira en marcha avante, la hélice girará hacia la derecha. Hélice tipo levógira en marcha avante girará hacia la izquierda. Siguiente, hélices gemelas reversibles y abatibles. Hélices gemelas, dos hélices, cada una gira en sentido contrario, es decir, apuntando siempre hacia el exterior, para la compensación lateral de las palas. Tendremos también una hélice reversible, que varía el ángulo de ataque, el paso. Cambia la dirección sin necesidad de parar el motor. Y hélice plegable, que abaten las palas para evitar el rozamiento. Siguientes términos, dimensiones, haciendo referencia a dimensiones generales. Hacemos referencia a la eslora, la manga y el puntal. La eslora es la eslora máxima en la flotación. ¿Qué es la eslora? La eslora de un barco es la longitud de ese barco. La manga hace referencia a la anchura de dicho barco. Y el puntal hace referencia a la altura de dicho barco. Siguientes, haciendo referencia a las dimensiones. Asiento. Asiento hace referencia a la diferencia del calado entre proa y popa. El calado es cuando queremos medir la parte sumergida del barco. Tendremos un calado en proa, un calado en popa y también podremos tener un calado en el medio. Que quede claro que el asiento es la diferencia de calado entre el calado de popa menos el calado de proa. Así sería la fórmula. Calado de popa le restamos el calado de proa. Si el calado de popa es mayor que el calado de proa, el asiento será positivo, es decir, asiento apopante, el barco estará apopado. Si el calado de popa es menor que el calado de proa, el asiento será negativo, es decir, asiento aproante, el buque estará aproado, como podemos ver en la siguiente imagen. Siguiente, hacemos referencia al desplazamiento. Desplazamiento es al final el tema del peso de un buque, es decir, el igual al peso del agua desalojada. Tendremos el desplazamiento máximo, el que corresponde al buque con el cargamento máximo permitido. Según Arquímedes, peso igual al volumen por la densidad. El arqueo es una medida de volumen, teniendo en cuenta los espacios cerrados de la embarcación. Terminología escorar, adrizar y barlovento. Escorar hace referencia a tumbar o inclinar la embarcación. Adrizar cuando ponemos en posición vertical la embarcación, es decir, vuelve a su posición de equilibrio. Barlovento y sotavento. Barlovento hace referencia a la parte por donde viene el viento. Sotavento, la parte hacia donde va el viento, es decir, hacia donde sopla.